Vamos a romper nuestro ritmo normal para ver algo ajeno a la progresión lineal del curso, pero que puede hacer que nuestros programas queden un poco más vistosos. Vamos a hablar de la consola de C#. La idea está en que la consola de C# permite algunas posibilidades, no tanto como permitía, por ejemplo, el modo texto del antiguo MS2, pero sí más que la consola de otros lenguajes como Java. Por una parte nos permite colocarnos en ciertas coordenadas de la pantalla, no necesariamente escribir al principio de una línea. Además nos permite también escribir en colores. Tendremos 16 colores entre los que escribir, incluyendo el negro, que no se verá como tal, pero bueno, 16 colores con los que podremos cambiar la apariencia del texto y la apariencia del fondo. También podremos borrar la pantalla. Podremos comprobar una tecla sin necesidad de esperar a que se pulse intro después de ella. Y luego, para terminar de afinar un poco la apariencia, podemos cambiar el tamaño de esa ventana de consola. Por lo que respecta a colocarnos en otras coordenadas, tenemos una orden que es la orden setCursorPosition, que es parte de consola. Entonces pondríamos console.setCursorPosition y le indicaremos dos parámetros. Le indicaremos un valor de X y un valor de Y. El valor de X se toma desde el margen izquierdo de la pantalla y el valor de Y se toma desde el margen superior de la pantalla. Crecerá a medida que bajamos. Ambos empiezan desde 0. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, que X sea 30 y que Y sea 12. Nos colocamos en esas coordenadas y entonces podríamos escribir algún texto. Por ejemplo, hola. Ese texto ya no aparecerá en la esquina de la pantalla, sino en una posición bastante más centrada. Ahí está. También podemos cambiar el color del texto. Para colores, lo que haremos es decir, en consola quiero cambiar, tenemos un foreground color, que es el color de primer plano, y diríamos que eso va a ser, por ejemplo, tenemos una enumeración, un enum, que es console color punto, y al pulsar el punto nos aparecen muchos colores, insisto, 16 colores, que podremos elegir. Por ejemplo, vamos a hacer que este texto aparezca en cian, en azul claro. ¿De acuerdo? Con console.foregroundColor y valores tomados de la numeración consoleColor. Si quiero también cambiar el fondo, lo que haría es console.backgroundColor y pondríamos otro color, por ejemplo, el azul oscuro, el blue. Si ahora lanzamos el programa, ese texto hola aparecerá con color azul claro sobre fondo azul oscuro. Hemos visto que ese texto aparecía en azul, pero también el texto de despedida que aparecía después, el que nos decía que pulsáramos una tecla para volver. Entonces será muy habitual que nuestro programa termine diciendo que queremos volver a los colores originales. Podríamos hacerlo diciendo que el fondo sea negro y el texto sea blanco, o bien tenemos la posibilidad de usar console.resetColor. Con console.resetColor lo que haremos es decirle que quiero que la consola vuelva a sus colores originales. ¿De acuerdo? Ahora sí que aparece el hola con los colores cambiados, pero a partir de ahí todo vuelve a su color original. Es muy habitual que yo quiera escribir una serie de información y luego volver a otra pantalla anterior o cosas por el estilo, y no quiero que se conserve lo que había antes. Si fuera el caso, podemos hacer console.clear para que se borre la pantalla. Vamos a hacer primero una pausa con un readline que no vamos a guardar en ninguna variable, eso esperará hasta que pulsemos intro. Luego borramos la pantalla y luego escribimos adiós. Si lanzamos ahora el programa, primero escribirá el mensaje hola con los colores cambiados que ya hemos visto. Luego cambiará los colores a los valores por defecto, esperará que pulsemos intro y entonces borrará la pantalla y escribirá un adiós que aparecerá en la esquina superior izquierda. Ahí está el texto de hola. El programa se ha parado hasta que yo pulse intro, pulso y entonces se borra la pantalla y aparece adiós. Como curiosidad, si yo no hubiera hecho el reset color aquí, sino que lo hiciera al terminar el programa,
Cuando llegara el momento de este clear, de ese borrado de pantalla, la pantalla estaría todavía con color azul. Entonces este clear mostraría toda la pantalla en color azul. Es decir, console.clear borra la pantalla en el color de fondo actual. Vamos a comprobarlo. Y ahí está el hola, pero ahora se borra la pantalla en color azul. Como hemos hecho un reset color, el mensaje de que el programa ha terminado sí que aparece con los colores normales, pero el console clear ha forzado a que toda la pantalla tuviera color azul. Además podemos leer teclas sin esperar a que se pulse intro a continuación. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo aquí quiero que se pulse la S. Entonces, en principio mi programa lo que haría es decir, quiero un string, el que sea, que va a ser el resultado de console.readline. Si lanzamos el programa, yo pulso S, pero no ocurre nada hasta que pulso intro después de S. Si quiero no tener que pulsar intro, en vez de readline usaremos readKey. Pero claro, el tipo devuelto ya no va a ser un string, va a ser un tipo llamado console key info, información de tecla en consola. Vamos a hacerlo en dos pasos para ver un uso habitual. Primero declararíamos la variable y luego aquí haremos un do while, que esperaría hasta que se pulsara la tecla que hemos elegido. En vez de ese vamos a llamar la tecla. Entonces esto se llama la tecla. Aquí ya no hará falta declararla, simplemente pondremos tecla es igual a console.readKey. Y ahora repetiremos mientras que de esa tecla pulsamos punto y nos aparecen las cosas que podemos ver de esa tecla. Entre ellas las dos más importantes son key, que es la tecla que se ha pulsado, el código de tecla, y keychar, que es el carácter asociado a esa tecla. Entonces, por ejemplo, por sencillez ahora podemos decir que ese carácter sea el carácter S. Lanzamos el programa. Ahora me dice que pulse S y si yo toco cualquier otra tecla, no hace nada, pero cuando pulse S sí que avanza. Un detalle que quizás no quede muy bonito es el hecho de que cuando pulso teclas, esas teclas se van mostrando en pantalla. Eso se puede evitar. Se puede decir en readKey, hay un detalle opcional, un parámetro opcional, que es si quiero que esa tecla se intercepte y no se muestre en pantalla. Si yo aquí pongo true, estoy indicando que sí que quiero que esa tecla se intercepte. Entonces, de esa forma conseguiré que no se vea en pantalla la tecla que pulso. Ahora, pulse las teclas que pulse, no se ve nada en pantalla hasta que pulse una S, que tampoco se ve en pantalla, pero sí se obedece en este caso. Un detalle importante de readKey es que es bloqueante. Deja el programa parado hasta que se pulse una tecla. Si no deseamos eso, que en ciertos tipos de jueguecitos, por ejemplo, o si mostramos un reloj, o en ciertos casos puede no ser deseable, tendríamos que comprobar primero si hay una tecla disponible o no, y no llamar a readKey hasta que haya una tecla disponible. Podemos hacer que algo se mueva de lado a lado hasta que pulsemos una S. Vamos a hacer un do while. Vamos a crear dos nuevas coordenadas, x2 y 2. x2 va a empezar siendo, por ejemplo, 38 y 2 va a empezar siendo 14. Vamos a colocarnos en esas coordenadas. Vamos a reutilizar este fragmento de aquí. Entonces nos colocamos en esas coordenadas x2 e y2. Conservamos el fondo azul, pero cambiamos el color a 100. Y escribimos, por ejemplo, una X. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, incrementar x2. Y si x2 es mayor que 50, le damos el valor 10. Subimos las dos declaraciones aquí arriba. Eso va a hacer que haya una X que empiece en las coordenadas 38, 14.
que en cada fotograma aumente hasta llegar a 50. Cuando llegue a 50, volverá a 10, con lo cual ese X se va a ir moviendo hacia la derecha. Cuando llegue a la coordenada 50, volverá a saltar hacia atrás al 10 y se volverá a mover hacia la derecha. Y eso queremos que se repita mientras que no haya una tecla pulsada. La forma de saber si una tecla pulsada es mirando en consola. Existe un key available, key available, tecla disponible. Entonces apartamos un poco esto de aquí. La idea está en que ahora vamos a tener dentro de consola un algo que se va a mover hasta que pulsemos una tecla. Vamos a borrar la pantalla en cada fotograma y veremos que lo que va a ocurrir es que va a ir demasiado deprisa. Lanzamos el programa y entonces va tan deprisa que no se llega ni a ver. Así que vamos a añadir una pausa. La forma de añadir una pausa será hacer thread.sleep y, por ejemplo, 50. Thread se refiere al hilo de ejecución de nuestro programa, porque un programa podría tener múltiples hilos, que es algo que no veremos, por lo menos no todavía. Y digo que quiero detener, que quiero que ese hilo se duerma durante 50 milisegundos. Con lo cual esto se movería a 20 fotogramas por segundo y por lo menos parpadeará, pero veremos que se mueve. Eso sí, nos avisa de que Thread no sabe lo que es. Entonces el ratón o control punto nos puede sugerir cosas que tienen que ver con eso. Y entre ellas está el añadir usingSystem.threading. Le decimos que sí, que añade ese using adicional y entonces ya podemos usar thread.sleep para detener el hilo actual. Si lanzamos ahora se moverá a una velocidad un poco más suave y sí que se ve la X moverse en pantalla. Cuando pulse cualquier tecla se detiene, pero aún así seguirá esperando hasta que yo pulse una S y entonces será cuando llegue al final. ¿De acuerdo? Porque esta parte de aquí se repetía hasta que pulsara una S. Ya podemos quitar el console.clear porque ahora con el thread.sleep ya se verá un poco mejor. Pero aún así lo que ocurrirá al no borrar la pantalla es que irá dejando rastro, pero eso es lo que me preocupa menos ahora. Lanzamos el programa y la X se va moviendo y va dejando rastro, con lo cual a partir de cierto momento no se ve. Una alternativa para no tener que borrar la pantalla entera es escribir un espacio. Para escribir ese espacio lo que vamos a hacer es que el escribir la X sea lo último y que antes de cambiar las coordenadas, en su lugar, pongamos un espacio en blanco. Insisto, la alternativa sería borrar toda la pantalla, pero eso la única diferencia es que va a provocar un poco más de parpadeos, sobre todo si la pantalla está muy llena de texto. Aquí, que solo es un carácter, puede merecer la pena borrarlo así. Lanzamos. Y ahora sí que se va moviendo la X y se va escribiendo un espacio donde antes estaba la X, con lo cual da una cierta impresión de movimiento. Y como detalle adicional para terminar, podemos cambiar el tamaño de la consola para ajustarla al ancho y el alto que queramos. Por ejemplo, un tamaño muy habitual era 80 columnas, 25 filas. Y como ejercicio propuesto, igual que has visto que podemos hacer que la X se moviera de un lado a otro, ahora intenta hacer que una pelota, que es una letra O, rebote por la pantalla. Que se mueva, por ejemplo, incrementando su X y su Y, y cuando llegue a un extremo, en vez de sumar 1, pase a restar 1, como si rebotara con el borde de la pantalla. Haz que se repita hasta que se pulse escape, y como pausa ponle, por ejemplo, 100 milisegundos, quería que fuera a 10 fotogramas por segundo.